El puesto será eliminado a partir de hoy. Gerardo Prieto lo dijo con la misma confianza mesurada que usaba al presentar los pronósticos trimestrales, como si eliminar 12 años de responsabilidad operativa fuera un gasto ya conciliado. Eran las 9:10 de la mañana de un viernes. Mi computadora portátil estaba cerrada frente a mí. Emilio Robles estaba sentado a la derecha de Gerardo, luciendo menos como un sucesor y más como un hombre que había sido invitado a la reunión equivocada. Mantenía una mano sobre un cuaderno en blanco, aunque no había escrito nada desde que entré a la sala esa mañana. Desabroché mi gafete y lo coloqué sobre la mesa de cristal. Antes de entregar mi autoridad de firma, dije, también van a cancelar el plan de transición de 90 días. Gerardo entrelazó las manos. Estamos simplificando la estructura, Marina. No necesitamos un traspaso prolongado. Entonces entiendes que al mediodía, nadie aquí tendrá autoridad activa sobre los 3 lotes de proveedores en cuarentena, las 2 exenciones de clientes pendientes y la liberación del envío del lunes. Su expresión apenas cambió. Tenemos el sistema. Tenemos los registros. Tienen documentos, dije. Eso no es lo mismo. Durante 12 años, había sido directora de calidad de proveedores y cumplimiento de aeronavegabilidad en Aerocomponentes de Querétaro. El título sonaba limitado. El trabajo real conectaba a proveedores, laboratorios de pruebas, ingeniería, producción, equipos de calidad del cliente y cada aprobación requerida antes de que una pieza pudiera pasar de una caja a un programa de aeronaves. Gerardo no era incompetente. Eso habría hecho la reunión más fácil. Tenía un don comercial, era persuasivo con los prestamistas e inusualmente bueno para hacer creer a los inversionistas que un trimestre difícil era simplemente un paso disciplinado hacia uno más fuerte. Había ayudado a estabilizar las ventas de Aerocomponentes y ahora estaba preparando la empresa para una adquisición. Su debilidad era que confiaba más en cualquier cosa que pudiera caber en un panel de control numérico que en el criterio de una persona. Emilio finalmente habló. Me dijeron que te apoyaría durante la transición. Gerardo lo miró de reojo. El cronograma cambió. Ese fue el primer momento en que entendí que Emilio no había planeado esto. Era ambicioso, inteligente y tenía experiencia en la mejora de procesos. Pero nunca había gestionado un evento de contención de la Autoridad Federal de Aviación Civil ni había negociado una liberación con un representante de calidad del cliente que pudiera clausurar toda una familia de proveedores con un solo aviso. Volví a mirar a Gerardo. ¿Quién tiene la autoridad de liberación delegada esta tarde? Emilio asumirá el liderazgo. Esa no fue mi pregunta. La voz de Gerardo se tensó. Este es exactamente el tipo de dependencia que estamos eliminando. Sobre la mesa a mi lado había una carpeta marcada con una pestaña roja. Adentro había certificados para 3 lotes de soportes de alta tensión. El papeleo parecía completo a primera vista. El problema estaba enterrado en la cadena de proveedores. Nuestro proveedor aprobado de tratamiento térmico había subcontratado discretamente parte del trabajo a otra instalación. Los resultados de las pruebas aún podrían demostrar que las piezas eran aceptables, pero la secuencia de aprobación del cliente no se había completado. Sin esa aprobación, una firma no era una formalidad. Era responsabilidad personal. Deslicé la carpeta hacia Emilio. El aviso del proveedor está marcado. Los lotes deben permanecer retenidos hasta que se verifique al subcontratista y el cliente responda. Gerardo colocó una mano sobre la cubierta antes de que Emilio pudiera abrirla. Lo revisaremos el lunes. El envío está programado para el lunes. Entonces el equipo lo resolverá. Sentí la humillación en ese momento, no como calor o enojo, sino como una ruptura interna limpia. Yo había capacitado a ese equipo. Había respondido llamadas a la medianoche, reparado relaciones con proveedores que ningún ejecutivo quería admitir que estaban dañadas y suavizado las advertencias para que la gerencia pudiera corregir los problemas sin vergüenza pública. Había confundido ser necesaria con ser valorada. Aún así, no les dejaría una trampa. No he eliminado archivos, ocultado contraseñas ni retenido registros de la empresa, dije. Mi índice de transición está completo. Necesito confirmación por escrito de que mi autoridad termina al mediodía y de que todas las decisiones restantes sobre proveedores y liberaciones se transfieren a Emilio. Gerardo se reclinó.
Recursos humanos lo documentará. Emilio miró la carpeta de nuevo. ¿No deberíamos al menos revisar el aviso rojo ahora? Gerardo la cerró con firmeza. El lunes, repitió. Esa única palabra resolvió la reunión. Entregué mi computadora portátil, firmé el acuse de despido y observé a Recursos Humanos registrar la transferencia de autoridad como si la autoridad fuera una silla que alguien más pudiera ocupar. A las 9:42, me puse de pie para salir de la sala de conferencias. Para el mediodía, mi nombre sería eliminado de todas las listas de aprobación activas. Para el lunes, todavía se esperaba que se enviaran esos 3 lotes, y la única advertencia que Gerardo le había permitido ver a Emilio era la pestaña roja desapareciendo bajo su mano. La pestaña roja existía porque había aprendido años antes que la mayoría de las fallas graves de calidad no comenzaban con piezas obviamente defectuosas. Comenzaban con personas razonables aceptando respuestas incompletas porque una fecha límite hacía que la incertidumbre fuera inconveniente. Me uní a Aerocomponentes a los 31 años como ingeniera de calidad de proveedores. Cuando los ensamblajes rechazados amenazaron a nuestro cliente más grande, los departamentos se comportaron como países vecinos con malas relaciones. Producción culpaba a los proveedores. Los proveedores culpaban a los planos. Ingeniería culpaba a compras. Compras culpaba a la presión de los precios. Servicio al cliente prometía fechas de recuperación antes de que alguien supiera que requería la recuperación. Mi primera tarea importante involucró a un proveedor de maquinado que pasaba continuamente la inspección en sus propias instalaciones y fallaba después de la entrega. Las medidas estaban técnicamente dentro de la tolerancia cuando las piezas estaban calientes, pero la geometría cambiaba después de que se enfriaban. La especificación mencionaba el tiempo de estabilización en una nota al pie de página que todos habían tratado como opcional. Le pedí al inspector del proveedor que dejara un lote intacto durante la noche. A la mañana siguiente, apareció el problema. Ese descubrimiento no me hizo brillante. Me hizo atenta. Más importante aún, me enseñó que el cumplimiento en papel aún podía ocultar el fracaso en la práctica. Durante los siguientes 12 años, construí una red que Aerocomponentes eventualmente trataría como permanente. Sabía que laboratorio podía verificar un resultado en disputa de forma independiente, que dueño de proveedor respondería honestamente antes de que llegaran los abogados, y que representante del cliente quería una desviación formal en lugar de una llamada preliminar. Esas relaciones nunca reemplazaron el procedimiento. Hacían que el procedimiento funcionara bajo presión. Después de un doloroso incidente de calidad 8 años antes, propuse un proceso de contención de proveedores que conectara ingeniería, producción, compras y calidad del cliente a través de una célula de respuesta. Leticia Montes se unió a mí 2 años después y se convirtió en la colega en la que confiaba cuando la evidencia era confusa y las fechas límite eran ruidosas. Juntas creamos listas de verificación de liberación, reglas de escalamiento, plantillas de exención y un índice completo de registros. El sistema funcionó lo suficientemente bien como para que los ejecutivos dejaran de notar cuánto criterio humano lo mantenía funcionando. Gerardo llegó como director ejecutivo 4 años antes de que yo me fuera. Aerocomponentes lo necesitaba. Las ventas se habían estancado, los prestamistas estaban nerviosos y las reuniones de liderazgo se habían convertido en ejercicios para explicar por qué nada podía cambiar. Renegoció la deuda, reemplazó una estructura de ventas ineficaz y recuperó 2 programas que la gerencia había dado por perdidos. También cometí el error de protegerlo de la fricción operativa de manera tan consistente que comenzó a creer que la fricción había desaparecido. Cuando un proveedor omitía una divulgación, yo llamaba al cliente antes de la presentación de Gerardo. Cuando producción prometía una fecha imposible, yo encontraba una alternativa que cumpliera con las normas. Cuando las decisiones de liberación se volvían incómodas, yo traducía el riesgo a un lenguaje que la gerencia pudiera aceptar sin quedar mal. El buen trabajo debería hablar por sí mismo, me decía. Pero en su mayoría, el buen trabajo habla por las personas dispuestas a reclamarlo. 6 meses antes de la reunión, una empresa de consultoría externa revisó nuestra preparación para la adquisición. Su informe advirtió que Aerocomponentes dependía demasiado de empleados individuales. Yo estaba de acuerdo. Había estado diciendo lo mismo durante años. Mi propuesta requería capacitación cruzada, transferencia por etapas de la autoridad ante el cliente, simulaciones documentadas y 6 meses de acompañamiento para un suplente. En su lugar,
Gerardo aprobó una nueva plataforma de cumplimiento normativo. El software captura el proceso, me dijo. Captura los pasos, respondí. No le enseña a alguien cuando los pasos son insuficientes. Él sonrió como si yo estuviera defendiendo mi territorio. Por eso necesitamos menos dependencia. Emilio llegó 3 meses después con experiencia en análisis operativo, manufactura, consultoría y rediseño de procesos. Hizo preguntas inteligentes y escuchó cuando le expliqué que la calidad de los proveedores significaba saber exactamente qué evidencia permitía la confianza en la práctica. Él creía que lo estaban preparando como mi suplente. Yo creía que finalmente me habían dado el apoyo de sucesión que solicité. Gerardo aparentemente creía que ambas suposiciones podían seguir siendo útiles hasta que ya no las necesitara. La semana antes de mi despido, nuestro proveedor de soportes presentó certificados que mostraban los resultados requeridos del tratamiento térmico. Los números eran aceptables. Los sellos del laboratorio estaban vigentes. Los identificadores de lote coincidían con nuestros registros de compra. Un detalle no lo hacía. El proveedor aprobado que figuraba en el archivo del cliente había transferido el trabajo a una instalación secundaria durante el mantenimiento del equipo. Es posible que esa instalación hubiera realizado todo correctamente, pero no había sido aprobada para el programa. Hasta que el cliente aceptara el cambio, los 3 lotes no podían pasar de la etapa condicional a la liberación. Escribí el riesgo claramente. Recomendé una retención, solicité la verificación del subcontratista y adjunté una propuesta de notificación al cliente. Gerardo retrasó la retención porque el envío del lunes respaldaba el pronóstico de la adquisición. A las 7:46 de la mañana del viernes, envié un último correo electrónico. Los registros están incompletos para la autorización del cliente. No liberen los lotes afectados sin aprobación por escrito. Luego imprimí el mensaje, lo coloqué detrás de la pestaña roja y entré a la sala de conferencias donde Gerardo me informó que mi experiencia se había convertido en una dependencia innecesaria. Para las 10:30, Recursos Humanos había asignado a una coordinadora llamada Beatriz para que se sentara cerca de mi oficina mientras yo separaba mis notas personales de los registros de la empresa. Se disculpó 2 veces por la situación. Le dije que no tenía que hacerlo. Las personas que tomaban la decisión no eran las personas que cargaban las cajas. Abrí mi lista de verificación de transición e intenté guiar a Emilio a través de la primera página. Enumeraba las retenciones activas de proveedores, los contactos de los clientes, los periodos de prueba, los límites de autoridad y el orden exacto en el que debían revisarse 3 lotes de soportes. Antes de llegar al segundo elemento, mi pantalla se volvió negra. Beatriz miró su teléfono. Dice que tu acceso estaba programado para terminar al mediodía. Son las 10:43. Ella los llamó. Después de un breve intercambio, cubrió el auricular y dijo, el señor Prieto pidió que lo adelantaran. Había pasado 12 años diseñando traspasos que reducían la ambigüedad. Gerardo había logrado interrumpir el mío antes del almuerzo. No discutí. Usé la impresora que todavía estaba conectada, produje el índice de registros final y escribí las ubicaciones de almacenamiento a mano donde los enlaces ya no eran accesibles. Dejé la carpeta del proveedor en la mesa de la oficina de calidad y envié un correo electrónico a Recursos Humanos desde la computadora de Beatriz, confirmando que había devuelto toda la propiedad de la empresa y que no retenía información confidencial. El profesionalismo no hizo que la situación fuera menos dolorosa. Simplemente les impidió reescribir mi salida más tarde. Emilio me encontró cerca del gabinete de suministros. ¿Puedo preguntarte algo de manera extraoficial? No, dije, pero puedes preguntarme algo de manera oficial. Aceptó la corrección. Esos 3 lotes se pueden enviar el lunes. Los certificados deben compararse con la lista de subcontratistas aprobados. El contacto de calidad del cliente debe confirmar si una desviación temporal es aceptable. Luego, quien firme la liberación tiene que ser capaz de defender esa decisión. Bajó la voz. ¿Qué harías tú? Documenté lo que yo haría. Me refiero a ahora mismo. Ahora mismo ya no tengo autoridad. Su frustración era real. Pero también lo era su miedo. Gerardo dijo que estarías disponible durante 30 días. Lo miré. Él nunca me dijo eso. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Emilio no había orquestado mi despido. Había aceptado un ascenso basado en suposiciones que no había comprobado. Yo entendía eso más de lo que quería. Durante años, había aceptado responsabilidades de la misma manera. Podía ver lo que quería de mí, no información, sino permiso. Si le daba un sí o un no, podría llevar mi criterio hasta el lunes mientras la gerencia fingía que la transición había tenido éxito. Yo había hecho ese rescate invisible muchas veces. Había respondido preguntas después de mis vacaciones, corregido decisiones tomadas sin mí y permitido que los ejecutivos presentaran las recuperaciones como evidencia de que sus planes habían funcionado. Cada rescate protegía a la empresa. Cada uno también le enseñaba a la gerencia que mis límites eran negociables. Rechazar a Emilio se sentía más duro que rechazar a Gerardo porque Emilio entendía el peligro. Pero si seguía actuando como la autoridad no oficial después de ser despojada del rol oficial, estaría protegiendo exactamente la decisión que me había destituido. La empatía no me obligaba a absorber la responsabilidad sin tener el control. Lee el aviso rojo, le dije. Llama al cliente antes de que alguien autorice el envío. Y no firmes algo solo porque alguien por encima de ti esté impaciente. Leticia entró llevando 2 carpetas. Planeación de producción quiere que la célula de respuesta sea reasignada esta tarde. Pensé que había entendido mal. No era así. Gerardo estaba disolviendo la célula de respuesta de proveedores de 2 personas y distribuyendo a Leticia y a otro analista en planeación de producción. Él creía que la nueva plataforma de cumplimiento hacía innecesaria la coordinación manual. Esa célula está monitoreando las retenciones activas, dije. Leticia asintió levemente. Se los dije. Emilio miró hacia el pasillo ejecutivo. No me consultaron. Esa fue la segunda cosa importante que aprendió ese día. Antes de que me fuera, Leticia me acompañó al vestíbulo. Quería decirle que cuestionara la decisión, que protegiera el sistema y que me llamara si algo salía mal. Esos eran los instintos que me habían mantenido en Aerocomponentes por demasiado tiempo. En cambio, dije, sigue la política. Documenta cada decisión. No arriesgues tu certificación para proteger la fecha límite de alguien más. Afuera, 2 camiones de carga estaban estacionados junto a las bahías de envío, con sus horarios del lunes sujetos detrás de los parabrisas. Las piezas no habían sido aprobadas, pero la logística ya se estaba moviendo como si la aprobación fuera inevitable. Al mediodía, crucé el estacionamiento con una caja de cartón. Detrás de mí, Aerocomponentes todavía tenía cada archivo que yo había creado. Lo que ya no tenía era a alguien asignado para conectarlos. 48 horas después de que Gerardo me destituyera, estaba sentada en la mesa de mi cocina comparando planes de seguro médico. Los números eran peores de lo que esperaba. Una opción tenía una prima mensual manejable y un deducible lo suficientemente grande como para hacer que la palabra manejable fuera deshonesta. Había pasado el viernes diciéndome a mí misma que estaba aliviada. Para el domingo por la mañana, el alivio había dado paso a la aritmética. El futuro en el que había confiado durante años ahora existía solo como una columna de opciones costosas. A las 7:18, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un excolega del área de recepción. ¿Estás viendo esto? No, no lo estaba viendo. Mis cuentas estaban desactivadas y no tenía intención de pedirle a nadie que me reenviara documentos internos. Llegó un segundo mensaje de alguien de producción, luego un tercero de compras. Todos fueron cuidadosos. Ninguno incluía archivos adjuntos. A las 7:31, Leticia llamó. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo de inmediato. Eso suena grave. El cliente emitió una contención controlada. Me senté más derecha. ¿Para los lotes de soportes? Para la familia de proveedores. La contención controlada significaba que el cliente había encontrado suficiente incertidumbre como para congelar los envíos relacionados hasta que Aerocomponentes pudiera probar exactamente qué había sucedido, qué piezas estaban afectadas y por qué el mismo problema no volvería a ocurrir. No era un cierre dramático de un programa de aeronaves. Era más peligroso para Aerocomponentes que eso, una pérdida de confianza documentada. ¿Qué lo provocó?, pregunté. Su sistema de recepción encontró una discrepancia entre los registros de serie y la instalación de tratamiento térmico en los certificados. Revisaron la lista de aprobación de subcontratistas.
Ninguna aeronave había sido puesta en riesgo. La discrepancia se había detectado antes de la instalación, que era exactamente lo que se suponía que debían hacer los controles de recepción. Pero las entregas del lunes se detuvieron, los espacios de producción se vieron amenazados y el equipo de adquisición ahora tenía una interrupción de calidad que no podía mantener fuera de los documentos de divulgación. Leticia exhaló. Tu correo del viernes está en el registro. Sentí satisfacción por tal vez 3 segundos. Luego me la imaginé a ella, a Emilio y al equipo de producción pasando el domingo dentro de una sala de conferencias tratando de reconstruir un proceso que la gerencia había desmantelado 2 días antes. Lamento que estés lidiando con esto, dije. Gerardo cree que es un problema de migración de software. Por supuesto que lo creía. Por lo que supe más tarde a través de los registros de la Junta Directiva y la revisión de emergencia, la primera llamada de Gerardo fue al Departamento de Tecnologías de la Información. Su segunda llamada fue al proveedor de la plataforma de cumplimiento normativo. Luego llamó a nuestro director de calidad jubilado, a los consultores externos, a 2 dueños de proveedores, a ingeniería, a ventas y a producción. Cada persona podía responder a una parte del problema. Tecnologías de la Información podía confirmar los registros de acceso. El proveedor de la plataforma podía localizar los certificados. Ingeniería podía explicar el requisito del soporte. El proveedor podía describir el cambio de subcontratación. Ventas podía calcular la exposición del cliente. Nadie podía ensamblar esas respuestas en una ruta de liberación que el cliente aceptara. Emilio descubrió esa tarde que la plataforma contenía todos los documentos que yo había prometido que contendría. No contenía el historial detrás de 3 excepciones de clientes anteriores, la razón por la que el método de prueba de un laboratorio había sido rechazado, o la secuencia en la que debía presentarse la evidencia para evitar crear una segunda pregunta de cumplimiento normativo. De manera más inmediata, el cliente no aceptaría una liberación firmada por Emilio. Tenía responsabilidad de liderazgo, pero no autoridad delegada del cliente para ese programa. ¿Alguien se ha puesto en contacto con el representante de calidad del cliente?, le pregunté a Leticia. Ventas lo intentó. Esa no fue mi pregunta. Hizo una pausa. Nadie con autoridad aceptada lo ha hecho. Miré la comparación de seguros en mi pantalla y entendí lo fácil que sería hacer una llamada. Conocía al cliente. Conocía al proveedor. Sabía cómo empezar. Pero yo también había dejado de representar a Aerocomponentes. Llamar desdibujaría la responsabilidad, me expondría profesionalmente y le enseñaría a Gerardo que podía eliminar mi autoridad mientras la seguía usando cada vez que llegaran las consecuencias. Sigue documentando, le dije a Leticia. No me envíes registros internos y no dejes que nadie ponga tu nombre en una liberación que no aprobaste. Para el final de la tarde, el cliente había emitido un aviso de suspensión de envíos por escrito. Aerocomponentes proyectó al menos 3 días de interrupción, asumiendo que pudiera presentar un plan de recuperación creíble para el lunes. A las 6:42 de la tarde del domingo, sonó mi teléfono con el número de Gerardo. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje duró 21 segundos. Marina, habla Gerardo. Tenemos una situación con la documentación del proveedor. He hablado con todos los disponibles y necesitamos un par de respuestas antes del lunes por la mañana. Llámame esta noche. No se disculpó. No mencionó la advertencia. No dijo la palabra contención. Pero 48 horas después de decidir que Aerocomponentes ya no me necesitaba, el director ejecutivo se había quedado sin otras personas a quienes llamar. Escuché el mensaje de voz de Gerardo 2 veces. La primera vez escuché el problema que quería resolver. La segunda vez escuché todo lo que evitó decir. No reconoció mi advertencia, mi despido ni el hecho de que había cancelado el plan de transición. Quería información sin admitir que Aerocomponentes ya no tenía la estructura de autoridad requerida para usarla. No le devolví la llamada. A las 7:14 envié un correo electrónico. Por favor, proporcione una descripción por escrito del apoyo solicitado, el estado actual del cliente, la autoridad de decisión disponible y la base legal bajo la cual espera que yo participe. Su respuesta llegó 11 minutos después. Tenía 3 oraciones de largo y describía el asunto como una confusión temporal del proveedor.
Respondí con una sola oración: un aviso de contención controlada no es confusión del proveedor. Para las 8 en punto, el abogado general de Aerocomponentes se había unido al intercambio. A las 8:30, recibí una invitación a una reunión por vídeo con Gerardo, Emilio, Leticia, el abogado y la presidenta del comité de operaciones de la junta directiva. Gerardo comenzó diciendo: agradecemos que estés disponible como una cortesía. No he aceptado estar disponible, dije. Acepté escuchar la solicitud. La presidenta de la junta, una mujer práctica llamada Cintia Beltrán, se inclinó hacia su cámara. ¿Qué se necesitaría para que nos ayudes a establecer un plan de recuperación? Un acuerdo de consultoría de emergencia, cobertura de responsabilidad profesional, acceso completo al sistema y autoridad por escrito para comunicarse honestamente con el cliente. Gerardo frunció el ceño. Ya conoces el historial. Necesitamos varias respuestas, no un nuevo contrato. Eliminaste mi empleo, mi autoridad y mi seguro el viernes. No puedes restaurar solo las partes convenientes el domingo. El abogado general bajó la mirada, lo que me dijo que el punto había aterrizado donde debía. Continué: no firmaré liberaciones. No ocultaré la transición fallida. No declararé que superviso decisiones tomadas después del mediodía del viernes, y no trabajaré sin sueldo bajo el lenguaje de la lealtad. Cintia preguntó: ¿puedes reabrir los envíos? Puedo coordinar un camino hacia la evidencia. No puedo garantizar lo que mostrará la evidencia. Sentí el instinto de facilitarles los términos. Durante años, había traducido las emergencias en algo que la gerencia pudiera aceptar sin incomodidad. Esta vez, dejé la incomodidad donde pertenecía. Mis condiciones no eran un castigo. Eran la estructura mínima requerida para evitar que las personas tomaran una decisión indocumentada bajo presión y luego me pidieran que la defendiera. Mi propuesta de contrato duraba 10 días. La célula de respuesta de proveedores debía restablecerse de inmediato. Emilio seguiría siendo el líder interino, pero trabajaría bajo mi dirección técnica para la contención. Cada correo electrónico, registro de auditoría y registro de liberación debía ser preservado. La junta directiva recibiría un informe de estado por escrito cada noche. Mi tarifa reflejaba el trabajo de fin de semana, la exposición profesional y el hecho de que Aerocomponentes había convertido el trabajo de transición planeado en una intervención de emergencia. Gerardo lo calificó de excesivo. Cintia le preguntó: ¿cuál es el costo proyectado de un paro de 3 días? Él no respondió directamente. Emilio lo hizo. Producción estima 4.760.000 pesos en producción retrasada, excluyendo penalizaciones de clientes o impacto en la adquisición. La reunión cambió de tono. Emilio se aclaró la garganta. También necesito aclarar algo. Me dijeron que Marina permanecería disponible durante 30 días. Nunca fui capacitado para la autoridad delegada del cliente y no entendí que la responsabilidad se transferiría de inmediato. Gerardo dijo: ¿aceptaste el puesto interino? Lo acepté basándome en una transición que no ocurrió. No había triunfo en la voz de Emilio, solo precisión. Por primera vez, la decisión de Gerardo no podía enmarcarse como resistencia de los empleados o complejidad técnica. Había tratado la sucesión como una instalación de software y asumido que el título conllevaría el criterio. Podría haberlo avergonzado. En su lugar, dije: la prioridad es establecer si las piezas son aceptables y si se puede confiar en los controles de Aerocomponentes. Cintia aprobó el contrato, sujeto a que el abogado general finalizara el acuerdo. Gerardo objetó una vez más, luego se detuvo cuando ella le recordó que la junta directiva ya había autorizado el gasto de emergencia. A las 10:06, el contrato llegó a mi bandeja de entrada. A las 10:21, lo firmé. La célula de respuesta de proveedores fue restablecida. Leticia fue reasignada y mi acceso temporal entró en línea. Abrí el historial de liberaciones, esperando notas incompletas. Lo que encontré fue peor. A las 3:18 de la tarde del viernes, después de que mi autoridad había terminado, alguien había anulado manualmente el estado de un certificado de verificación pendiente a revisión completa. El sistema registró la marca de tiempo del usuario y la ruta de aprobación. El problema del cliente ya no se limitaba a un subcontratista no aprobado.
Aerocomponentes ahora tenía que explicar por qué se había alterado su propio control después de que la persona responsable de ese control fuera obligada a irse. Regresé a Aerocomponentes el lunes por la mañana por la entrada de visitantes. Mi gafete de empleada ya no funcionaba y no me entregaron un reemplazo. Beatriz de Recursos Humanos me recibió con un pase temporal de contratista que expiraba en 10 días. La distinción importaba. No regresaba para reclamar mi oficina o demostrar que no podían funcionar sin mí. Estaba allí para completar un contrato definido, entregar evidencia y marcharme de nuevo. La célula de respuesta de proveedores había sido restaurada en una sala de conferencias. Junto a la ingeniería de calidad, Leticia ya estaba clasificando los registros en 3 grupos, confirmados, en disputa y faltantes. Emilio había traído a ingeniería, compras y al gerente de calidad del proveedor. Nadie parecía descansado. Proyecté el historial de liberaciones en la pared. La anulación ocurrió a las 3:18 del viernes. Dije, ¿quién cambió el estado? Un supervisor de producción llamado Carlos admitió que Gerardo había preguntado si el envío podía mantenerse a tiempo. Carlos había interpretado esa presión como autorización para adelantar el certificado mientras Emilio buscaba la aprobación del cliente. Yo no liberé las piezas, dijo. Cambié el estado de la revisión. Ese estado es uno de los controles que impiden la liberación, respondí. Cambiarlo sin evidencia crea un registro falso, incluso si el envío nunca sale. Carlos miró hacia Gerardo, quien se había unido de forma remota. Gerardo dijo, nadie le instruyó a falsificar nada. Mantuve mi atención en los registros. La intención no repara un rastro de auditoría. Documentaremos lo que sucedió, preservaremos el registro original y explicaremos la falla de control. Los siguientes 10 días no fueron dramáticos. Fueron exigentes. Esa diferencia cambió la forma en que trabajaba. Como empleada, había absorbido la confusión antes de que llegara a la gerencia. Como asesora, nombraba las preguntas sin resolver, asignaba un responsable y registraba la fecha límite. Los problemas que alguna vez vivieron dentro de mi memoria se convirtieron en responsabilidades compartidas en toda la sala. Reconstruimos la cadena de custodia de cada soporte. Emparejamos los números de serie con los lotes del horno, revisamos los registros de calibración y confirmamos que piezas habían sido procesadas en la instalación no aprobada. 2 laboratorios independientes analizaron muestras de dureza, resistencia a la tracción y microestructura. Ingeniería comparó los resultados con los requisitos del programa. Llamé al representante de calidad del cliente con Cintia y el abogado general presentes. Encontramos un cambio de subcontratación no aprobado y una anulación de estado interno, dije. Ninguna pieza afectada ha entrado en servicio. Solicitamos una revisión por fases basada en evidencia independiente. No ofreció tranquilidad. ¿Por qué deberíamos confiar en la contención de Aerocomponentes ahora? Porque el informe incluirá la advertencia, la transición cancelada, la anulación y las acciones correctivas. No recibirá una versión maquillada. La credibilidad abrió la conversación. La evidencia la mantuvo abierta. Para el 6º día, las pruebas autorizaron 2 lotes. El tercero mostró documentación inconsistente que no pudo resolverse según el estándar del cliente. Recomendamos desecharlo. Gerardo objetó por el costo, pero Emilio apoyó la decisión. Si no podemos defender el registro, dijo Emilio, no podemos defender la liberación. Esa fue la primera vez que lo escuché hablar con autoridad en lugar de confianza prestada. Trabajó duro durante toda la contención. Hizo preguntas precisas, corrigió sus suposiciones y nunca me culpó por negarme a rescatarlo. El viernes, una noche, mientras revisábamos el informe diario de la junta directiva, me dijo, la consultoría me enseñó a optimizar los procesos visibles. No entendía cuánto valor comercial formal conllevaba la confianza informal. ¿Qué harás con eso? Recomendar que no conserve el título de calidad. La investigación de la junta directiva comenzó antes de que terminara la contención. Gerardo intentó aislar el problema en torno a la anulación de Carlos. Mi archivo con la propuesta de transición lo hizo imposible. Mostró que el riesgo del proveedor era conocido. El periodo de transferencia había sido cancelado y la célula de respuesta había sido disuelta para reducir costos antes de la adquisición.
Los resultados finales fueron medibles. 2 lotes fueron liberados después de pruebas independientes. Uno fue desechado. El envío del lunes se convirtió en un retraso de 4 días. El cliente mantuvo a Aero Componentes como proveedor, pero puso a la empresa en un periodo de prueba de 6 meses. El comprador no abandonó la adquisición. Redujo su valoración y exigió nuevos controles de liderazgo. La junta directiva le quitó a Gerardo su autoridad exclusiva sobre la calidad y comenzó a negociar su salida. En el 10º día, Cynthia me ofreció mi antiguo puesto con un aumento significativo. Le agradecí y lo rechacé. Si regreso porque una crisis finalmente demostró mi valor, dije, repetiré el mismo error que me mantuvo aquí. Esa tarde, el representante del cliente llamó con una solicitud diferente. Otro proveedor aeroespacial necesitaba ayuda para diseñar una transición antes de que su director de calidad se jubilara. Por primera vez, alguien pedía mi criterio antes de la emergencia, no después. La recomendación se convirtió en mi primer cliente. 3 semanas después, también se convirtió en mi primer cierre. El director de calidad que se jubilaba del proveedor había creado mejores registros de lo que sus dueños se imaginaban. Así que mi tarea terminó pronto. Había esperado 6 meses de trabajo. En su lugar, recibí un pago final, una recomendación cortés y un calendario vacío. Había utilizado los ahorros destinados a renovar mi cocina para formar el negocio, comprar un seguro profesional, contratar a un abogado y obtener licencias para sistemas seguros de documentos. Esos gastos llegaron antes que la confianza. Algunas mañanas extrañaba el salario predecible de Aero Componentes, los pasillos familiares y la fácil sensación de importancia que provenía de ser necesitada por cientos de personas. Comenzar una práctica requería habilidades que había evitado durante toda mi carrera. Tenía que explicar mi valor antes de que una crisis lo demostrara. Tenía que llamar a posibles clientes, ponerle precio a mi criterio y aceptar que el buen trabajo podía permanecer invisible a menos que yo hablara por él. Mi primera propuesta fue rechazada por ser demasiado cara. Mi segundo cliente retrasó el pago 30 días. Pasé un fin de semana dando formato a las facturas porque contratar ayuda administrativa aún no era sensato. Poco a poco, llegaron las recomendaciones. Un laboratorio de pruebas me presentó a un fabricante que tenía problemas con los registros de los proveedores. Ese fabricante me recomendó a otra empresa que se estaba preparando para una auditoría de un cliente. Para el 5º mes, tenía 3 clientes recurrentes. Para el 9º, tenía 5 y suficiente trabajo para contratar a mi primer analista. Leticia se unió a mí después de dejar Aero Componentes a través de una renuncia. No la recluté durante la contención y no se fue en protesta. Esperó hasta que la empresa completó el periodo de prueba, capacitó a su reemplazo y decidió que quería un trabajo donde plantear una preocupación se considerara parte del proceso en lugar de una interrupción al mismo. Aero Componentes sobrevivió. La adquisición se cerró a una valoración reducida. La cantidad perdida en el ajuste excedió el costo de mi plan de transición propuesto muchas veces, aunque nadie me envió una disculpa ceremonial por la aritmética. Gerardo renunció después de la venta bajo una supervisión más estricta de la junta directiva. No lo perdió todo. Siguió siendo rico, empleable y persuasivo. Su consecuencia fue más estrecha y más adecuada. Perdió el control de la transacción que se había apresurado a proteger. Emilio dejó el puesto interino de calidad y se trasladó al análisis operativo, donde su capacidad para diseñar procesos visibles se convirtió en una ventaja en lugar de un sustituto de la autoridad especializada. Bajo un nuevo director de operaciones, Aero Componentes reconstruyó la célula de respuesta de proveedores, adoptó una capacitación cruzada por etapas y completó 6 meses de periodo de prueba del cliente sin otra contención importante. Regresé una vez. Los nuevos dueños me contrataron para llevar a cabo una sesión de capacitación pagada sobre el riesgo de sucesión. Me paré en una sala de conferencias con el reemplazo de Leticia, Emilio, gerentes de ingeniería y 2 personas que alguna vez asumieron que mi trabajo podía descargarse en una plataforma. El sistema era diferente. Las responsabilidades estaban distribuidas. La autoridad ante el cliente tenía suplentes. El historial de los proveedores se revisaba en simulaciones en lugar de descubrirse durante emergencias. El proceso que construí finalmente podía operar sin depender de mí. Ese siempre había sido el objetivo.
Después de la sesión, Emilio me acompañó al vestíbulo. Tenías razón sobre el software, dijo. Era un software útil. ¿Sabes a qué me refiero? Sí lo sé. Él sonrió. Pudiste haber hecho esto mucho más difícil para nosotros. También pude haberlo hecho más difícil para mí misma. Afuera, desprendí un gafete de visitante de mi chaqueta y lo devolví en el escritorio. El gesto me recordó el viernes en que había colocado mi gafete de empleada sobre la mesa de cristal y me había preguntado si dejar Aerocomponentes significaba perder la identidad profesional que había pasado 12 años construyendo. No fue así. El error fue creer que una sola empresa me había otorgado esa identidad. La lealtad es valiosa, pero la lealtad sin límites se convierte en un simple permiso. Ya no medía el compromiso por cuánta inestabilidad podía absorber en silencio o a cuántos ejecutivos podía proteger de las decisiones que llevaban sus nombres. Mi negocio todavía era pequeño. Todavía me preocupaba por el flujo de caja. Todavía revisaba el calendario más a menudo de lo necesario. Pero el trabajo era mío, los términos estaban claros y nadie necesitaba despedirme antes de reconocer lo que valía una transición responsable. 48 horas después de obligarme a irme, Gerardo llamó a todos los que conocía para pedir ayuda. Mi victoria fue ya no necesitar la suya.